¿Qué es esto? No, ¿qué carajo es esto? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien y continuamos nuestra aventura en Star Sun. Ok, me vine hasta el pozo de azufre para ganar tiempo. Voy a guardar partida por las dudas. Y antes de irme, porque ya vine, ya recogí lo que podía de fragmento de azufre, hay un par de piedras más, pero se me reventó el pico. Tenemos cuerda. ¿Podría quedarme un pico más? Ahora que estoy pensando. Pues sí. Mandrake, ni siquiera me fijé si tenía material. No, ven, me voy con el camello. Quiero probar, antes de volver a base y crear las bombas. Aquí el pozo este me llama demasiado la atención. No sé si podemos descender de alguna manera. Quiero probarlo. Puede que sí, ¿eh? Porque es demasiado raro el sitio en sí. Ahí tenemos los avechuchos. A ver, no voy a recoger ningún material ahora porque no vale la pena. Si morimos, morimos. Y bueno, por lo menos ya guardé partida y comienzo ahí. Esto parece que es tóxico realmente, pero no sé si... ¿Ven? Ahí parece como que hay camino para descender. Pero no tengo ni idea si hay algún lugar en especial que podamos bajar. A ver, de aquel lado. A ver, aquí puedo descender. Ok, 10 sobrevividos, 10. Y podemos descender, efectivamente, gente. Ahora, ¿cómo vuelvo a subir? No tengo la más pajolera idea. Me está envenenando, pero me quita muy poca vida. No se ve nada, loco. Ok, aquí tenemos algo de camino. ¿Habrá algo interesante aquí abajo? ¿Qué? Uf. ¡Uy! No te caigas. ¡No te caigas! Uf, bueno, me hice bastante pupita. Ok, hay un fondo. Pero no sé si habrá algo en especial, algún material o algo. ¿Y ese ruido? Parece como un corazón latiendo. De este lado no se escucha, se escuchaba del otro. No sé por dónde descender. No veo más bajada y veo que me puedo hacer bastante pupita por aquí. Bueno, creo que lo voy a probar nuevamente porque no creo que vaya a llegar. A ver. Shit, me maté. Ok, estamos aquí de nuevo. A ver, había descendido... Sí, por aquí. Sé que pinta que una vez que ingrese no voy a poder... No voy a poder subir de nuevo a la superficie, pero quiero... Quiero ver qué hay en este pozo. Por la mera curiosidad. A ver... Habíamos llegado hasta este punto. Ya no se ve, no se ve. Hay como una pared invisible aquí, no me deja acercar. Ok, llegamos hasta este punto. ¿Y ahora? ¿Hay algo que descienda o...? ¡Wow! Tranqui, tranqui, tranqui. Es que como que me empuja esta parte. ¿Dónde puedo bajar? ¿Se ve nada, loco? Aquí saltamos. Aquí, bueno. Iba a decir que parece que hay una pequeña bajada. La lumella nos va haciendo daño poco a poco, pero bueno. A ver, por este lado... Aquel lado parece como que baja un poco. ¿Escuchan ese tipo como un latido de corazón? ¿Qué será? A ver, decime... Uf. Ok, llegamos. Por aquí en teoría baja, ¿no? Sí. Por aquí vamos descendiendo. ¿Y ahora? Tengo que saltar. Efectivamente. Ok. Estamos ya prácticamente... ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que estamos escuchando tipo como un corazón? Pero creo que es...
El corazón del desierto. Tendría que haber bajado por allá, ¿no? Ok, llegamos al fondo. Nice. ¿Y ahora? ¿Hay alguna cueva o algo que podamos ingresar? No, no. ¿Qué es esto? No, ¿qué carajo es esto? What? ¿Qué se está moviendo? What the fuck? What the fuck? Holy shit. Creo que me mandé una cagada gigante, ¿Hay alguna forma de salir? Seguramente. ¿Dónde está el lugar donde estaba el gusanete? Ahora no lo sé, Como que se ha modificado el lugar, ¿puede ser? Debe tener un sentido la bajada esta. Lo que pasa es que yo bajé al tuntún y no tengo ni idea. Ok. Y ese gusano... El corazón de ese gusano. A ver, si como algo... No, no tengo comida. Iba a decir, a ver si como algo me regenera salud. Porque que sepa, vendas como tal no hay. No, no. A ver, a comer. No me regenera nada. Al menos que alguno de estos brebajes me cure. Puede ser, Como no lo hemos probado, quizás alguno de estos nos cure algo. Es que no sé dónde... A ver, ¿dónde estaba el puñetero corazón? Parecía un gusano. Gigante, por supuesto. Pero no tengo ni idea dónde era. Creo que se tapó dónde estaba. No llegamos a salir de acá ni borracho, gente. Hay que entrar súper rápido y salir. Lo que pasa es que no tenemos un tipo de curación. Quizás algún brebaje de esos que no hemos preparado sea de curación. Qué interesante y curioso al mismo tiempo. Se ve que hay un gusano monstruoso, no los gusanitos pequeñitos mierdos, estos que nos vienen a tocar, sino un gusano gigante aquí en el fondo de este pozo. Que no sé si al golpearlos después nos anda rondando por el desierto, como un gusano gigante, para devorarnos. No tengo ni idea. Lo que sí tengo idea es que me voy a crear el pico. Ya que tengo el material, pensé que no tenía cuerda encima. Voy a terminar de minar estas dos piedras de azufre que tenemos aquí. Y me voy directo para base, así creamos las bombas. A ver qué descubrimos en la segunda zona de la pirámide, en la segunda cámara. No sé si me desbloqueará algo más o nos contará algo más de la historia de la civilización que estaba antes aquí. Así que nada, vamos a ponernos en marcha y vamos a base directamente. Muy bien, gente, a ver, estamos llegando. Todavía no ha sucedido ningún terremoto, así que seguramente pronto nos van a venir los gusanetes a tocarnos los huevos. ¿Qué te pasó? ¿Qué momento te echaste? Ok, no te vayas, Voy a guardar partida. Por las dudas. Tenemos... Decime que aquí tenemos carbón. Perfecto, tenemos carbón. En el horno también, ¿no? Nice, tenemos 2 stacks. Ok, vamos a utilizar el mortero. Y vamos a crear toda la pólvora que podamos. Azufre. ¿Cómo que no? Si tengo tengo azufre. Ah, fragmento de azufre. ¿Lo tenemos que fundir? ¿En serio? ¿Really? Ok, vamos a tardar más de lo pensado. A ver. Troncos, creo que tengo algo aquí.
efectivamente. A ver, separo la mitad y lo pongo aquí que vaya más rápido, ¿no? Perfecto. Ok, tenemos lingotazos. Tenemos más parte de los gusanetes. Creo que todavía no me alcanza para hacerme una parte de armadura. Tenemos carbón, tenemos hierro para fundir, pero eso luego. Este lo voy a quitar, voy a dejar el lingote en esta parte. Las hojas las voy a llevar afuera. Esto es piedra. Piedra creo que tenía por aquí. Y de momento voy a dejar el lingote. La arcilla la vamos a dejar. Tendría que tener otro cofre dentro de base. No estoy construyendo nada realmente en casa. Solamente lo básico hice. Luego más adelante podemos expandir. Ni siquiera me tomé la molestia de seguir construyendo el techo. No ha habido otra tormenta de arena, por cierto. Ah, lo que sí. ¿Se habrá desbugueado esto? Porque me tocó los huevos bastante ayer. Perfecto, ahora sí. Nice. Eso podemos regar nuestra bella palmera, que nos va a brindar dátiles. Si es que ya nos está dando, ¿no? A ver. Sí, efectivamente. Recogemos nuestros primeros dátiles. Creo que me dio uno solamente, creo. O decía dos. No alcancé a leer. Lo que sí voy a beber. ¿Cómo estamos en tema de carne? Carne, me quedan 7 trozos. No me quedan mucho, ¿eh? O no tenés hambre, ¿no? No. O sí. ¿Esto es cabalgar? No, no. No sale. Me quiero asegurar porque el cabrón nos abandona. En la primera de cambio... Cambio fuera, dice. Ok, acá está haciendo azufre. A ver. ¿Cada uno me da uno? Sí, efectivamente. O sea, tenemos 30. Me va a alcanzar para 15 de pólvora. Y el barril me pide ¿cuánto? Me pide 5. Y las granadas de coco me piden 2. Ok. Ok. Ningún inconveniente. Me está subiendo... Ah, ok. Me estaba subiendo demasiado porque estoy al lado del horno. Tiene lógica, ¿no? Estos están vacíos. Perfecto. Estos me van a servir para bombas. Aquí dijimos... que nada. Aquí tengo piel. Y aquí no. Y de este lado tengo piel acá afuera. Acá tenemos troncos. Tenemos mierda de animal. Un par de hojas. ¿Que me está haciendo daño? El calor. Ok, me voy a dar un chapuzón. No me queda otra. No tengo... En este oasis no tenemos... que yo sepa... el fruto este para hacernos el ungüento para soportar el calor más fácil. No. Tendría que ir hasta el segundo oasis a buscar algo de cáñamo. O como dijeron en los comentarios ahí, la María Juana. Para ver si me puedo hacer aunque sea un pantalón o algo. Estaría bueno hacernos las grebas o la coraza de estos de gusanos, que seguramente vamos a soportar mucho más daño. Pero también estaría bien esto, el pantalón o la túnica, para soportar más el tema de la temperatura. Porque toca bastante los huevos, la verdad. Me pasa que todavía no tengo muy claro cada cuántos días se resetean los oasis. No sé si cada día, cada 2 días. Por lo que pinta, no sé si cada un día, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que ir hasta allá. Tenemos... ¿de cáñamo cuánto tengo acá? No me alcanza ni para hacerme uno de tela. Tenemos 2 de tela aquí. Y nada más. Esto lo voy a comer. Me alimenta bastante y me hidrata. La arcilla... Ok, remoto. Tienen los gusanetes en cualquier momento. La arcilla la voy a dejar aquí. Cuerda. Aquí tenemos algo de cuerda, palos,
Los dátiles los conservamos. El carbón de momento lo voy a dejar. De momento. Esta flecha no sé qué hace aquí abajo. Tiene que cambiar por el arco. Hacemos el cambiazo aquí. Me quedaría esto, que todavía no sabemos el uso realmente. ¿Y cómo va esto? Esto va a 18, va a su ritmo, todavía falta. ¿45 grados? ¿En serio? Buah, a refrescarnos. A refrescarnos, esperar a los gusanetas que vengan a tocar los huevos como siempre. Esperar a que se haga... Ahí estoy escuchando el ruido de los gusanos, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Por dónde vienen? El sonido se escuchó súper clarito, pero no sé de dónde están viniendo los cabrones. ¿De aquel lado? No, este es el humillo de la forja. De la fragua. Escuchó el ruido súper... Ahí está, ahí se escuchó de nuevo. Pero no sé de dónde vienen. No puedo divisar. Es que no puedo permanecer... ¿Tenemos el gozo? Sí, tenemos el gozo. ¿Por qué me está subiendo tanto de la temperatura? Ahí están viniendo los cabrones. Cofe, cofe. Me dieron un bocadete, perfecto. Genial. Nice. Métete al agua. No sé por qué estamos sufriendo demasiado el calor el día de hoy. Muchos me habían dicho que me suba arriba de la atalaya. Pero cuando subimos en la atalaya no te vienen a atacar. No salen de la arena. Voy a esperar a que baje un poco la temperatura. Y vamos a hacer la misma táctica de siempre. Vamos de reversa y tirando flechazos. Y ya fue. A ver si baja un poco más la temperatura. 31. Parece que no quiere bajar hoy la temperatura. No sé si habrán tocado algo. No me ha saltado ninguna pequeña actualización, ni afelo, ni nada. Hay veces que afilan algo y rompen otras cosas, pero bueno. Son unos puñeteros delfines, como suenan. Dale. A ver si se muere uno, ¿no? No. Uno muerto. Dos muertos, perfecto. Devuélveme las flechas, cabrones. Ya tenemos 40 grados de temperatura. Ok, pero por lo menos ya el día de hoy, en teoría, no nos van a venir a joder más. No hay ninguna flecha más, ¿no? Saquear. Estas gafas te dan un montón. No hay más nada, ¿no? De momento no. A ver si recuperamos un par de flechas. Aquí hay más, ok. Esto está guapo, que se puedan recoger de nuevo las flechas. Una vez que te haces un stack más o menos grande de 30, podés llegar a perder algunas flechas, pero no tantas. Gente, no sé por qué me está subiendo tan rápido la temperatura el día de hoy. Me está haciendo daño. Más de lo normal. Ok, creación. Yo creo que ya habrá terminado el tema de la pólvora, ¿eh? 31 grados. A ver si entro dentro de base. Esto lo quito. Y esto también. Ok. El carbón lo dejamos afuera, ¿no? Creo que... aquí. Sí. Llevamos todo. Dejamos los fragmentos de los gusanetes en su sitio, que era aquí. Ok. A ver. Creación, mortero, pólvora. Créame el máximo. Que van a ser 15, la mitad.
¿Esto qué me pide? Me pide un lingote y 3 tablas. Bueno, no hay ningún inconveniente. El bafil explosivo. Voy a crearme... Es que, a ver, para crearme me pide 5 de pólvora. Me podría crear 2. Y me podría crear 2 granadas de coco solamente. Porque no me alcanza para más nada. Me va a sobrar creo que 1 de pólvora. Vaya putada, yo pensé que iban a tener un poco más, pero bueno. Sí, sí, sí. No, no me va a alcanzar para más. Así que necesito... ¿Dónde dejé el hierro? Lo dejamos por aquí. Necesitamos tablones para... ¿Cuántos tablones necesito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito 3 tablones. Tenemos madera encima. Ya lo vamos dejando que se vaya creando. Vamos a crear 6. Y... cocos. Tenemos 2 ya, directamente. Así que vamos a crear. El bafil explosivo. Me faltarían 2 tablas más, que ahí se están creando. Perfecto. Y creamos... Ah, cuerda necesito. Ok, cuerda. Necesito 2. Necesitamos 2 y creamos... Separar. Y creamos las granadas de coco. No sé si tengo que estar cerca del mortero para crear todo, pero por las dudas, ¿eh? Un coco explosivo, lánzalo lejos. Y esto se va creando poco a poco. Bueno. Creo que no tenemos más cosas para hacer de momento. Esto lo voy a dejar aquí. Los troncos los vamos a dejar aquí afuera, igual que el carbón. Ya tenemos nuestro primer explosivo. Voy a dejar este de pólvora que me sobra. Vamos ya... ¿Dónde está el camello? Ah. Pensé que me habías abandonado de nuevo, loco. Ahí te doy de comer. Pensé que me habías abandonado de nuevo. Me iba a cagar en todos los santos. Ok. A comer. Nos ponemos a full. Tenemos... Encima no tengo nada de comida. A ver, sí, tenemos los dátiles. Pero esos dátiles más que todo los llevo siempre por el camello. Voy a llevar 3 de coco. O 4 mejor. Que nos sirve para hidratarnos y nos van a dar comida al mismo tiempo. Así que... Y ya con esto... Estamos sobradísimos y nos vamos directamente a la pirámide. Me refresco un poquito como siempre, aunque baje un pelín la temperatura. Igual yo creo que ya está atardeciendo, que no nos va a joder tanto. No sé si llevar algo para guardar partida ya. No, la guardo aquí. Total no es lejos. Guardo partida en este punto. Agarramos nuestro dromedario y nos ponemos en marcha directamente a la pirámide a ver si podemos pasar a esa segunda zona que podemos descubrir ahí adentro. Muy bien, gente, a ver, estamos llegando. Hasta aquí llega el camello, hay un muro invisible. Le dimos de comer recién, así que te vas a quedar ahí como buen chico. No me vas a abandonar, cabrón. Vamos a ingresar. Tenemos la antorcha. Sí. Deberían poner un medidor de barra de la utilidad de la antorcha, del hacha, del pico y esas cosas, ¿eh? Por lo menos para saber cuánto le queda de vida útil. No sé qué vamos a llegar a encontrar en el otro sitio, ¿eh? Espero que algo útil. No sé si va a ser la última receta de este tipo como una katana o alguna otra cosa que tenga que ver con la antigua civilización que había. Esto está guapísimo, este lugar. Ok. Segundo camino a la izquierda, descendiendo. Y aquí era donde teníamos que colocar. No sé si era un bafil o algo de coco. O bombas de coco. Colocar bafil explosivo.
Ok, recargo esta mina por las dudas si tengo que salir por patas. Lo colocamos. ¡Ah! Cofre papú. Shit. Logro desbloqueado, Tomb Raider. Ok. A ver qué hay aquí. What the fuck, este lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo mismo del otro día? ¿Que podíamos encenderlo? Eso aparenta, pero no me da la opción. El otro día podíamos encender... Es que sí, es casi seguro que sí. Ok, y acá... Insertar el artefacto. No me jodas, aquí es donde... ¡Wow! ¿Y esto desciende más? ¿A dónde desciende? No, está bloqueado. No desciende a ningún lado. Holy shit, hay escaleras, pero yo digo, bueno, va a descender más. No hay... No te pide colocar bombas ni nada, ¿no? No. No sé si en el futuro van a colocar algo aquí. Ok, necesitamos el artefacto que encontramos en el primer templo para colocarlo aquí en este punto. Lo que me llama la atención es que estoy seguro que podemos encender el fuego en esta parte, pero no me deja. No me deja. No me deja, ok. Bueno, me voy a poner en marcha hasta base. Voy a buscar el artefacto. Que ahora que estoy meditándolo, ¿lo tenemos en base, el artefacto? ¿O al final nunca lo dejé en el templo y nunca lo traje? Creo que lo tenemos en base, creo, ¿eh? Si lo tengo en base lo voy a ver. Voy a buscar y regresamos, si no... Uf, vaya putada, voy a tener que ir hasta el templo ese a buscarlo. Creo que lo tenemos en base. Así que nada, ponernos en marcha. Bueno, gente, a ver, estamos aquí de nuevo. Ah, quizá lo podamos prender de aquí. ¿Me que lo puedo prender de aquí? Ahora. Wow. Ahora sí. Claro, yo quería prender del centro. Bueno, ya tenemos el artefacto en nuestro poder. Por suerte, lo habíamos recogido el otro día. Estamos... Qué guapa la puerta. Vamos a activar el dispositivo por si alguien no vio la parte de la historia esta el otro día. Por las dudas. Vamos a activarlo. It never started. It was always there. A menace from below, as old as our desert. Here, thirst and hunger drive all creatures. But them, they crave blood and flesh. We learned to coexist. Fighting. We fought for millennia. They would never stop. They needed us to feed. And the more they fed, the more their number would grow, endangering the very existence of our kind. Ok, una mera síntesis de lo que nos mostraba el artefacto este de la historia. Quiero ver aquí si hay algo. No hay nada, ¿no? Por las dudas, porque me llama demasiado la atención. No hay nada, ni un texto, nada. Ok, quizás en el futuro agreguen algo aquí. Quizás. Ok, a colocar el artefacto. ¿Y ahora? Qué guapo. No me jodas. ¿Y ahora? ¿Tengo que colocar otro? ¿Tenemos que encontrar otro artefacto? No. Vaya fiasco. Holy shit. Ok, tenemos que seguir explorando. Y seguramente no va a ser un solo artefacto. A ver, lo único que hemos descubierto de mapa es esto. Por aquí hay el segundo oasis.
donde encontramos el primer artefacto. Tenemos que venir para este lado, que no vimos nada. Y la parte norte. No sé si vamos a necesitar uno o dos artefactos más. Vaya fiasco. Yo pensé que me iba a desbloquear algo guapo. La katana esa. Vaya mierda. De putada. Ok, bueno. Ni modo. Así que vamos a tener que ponernos en marcha. Voy a... Ahora que estaba pensando, el pozo ese... Aquí hay algo. Tablas. Esto me lo llevo. El pozo ese donde está el pozo este de sulfuro me sale. ¿Sí, no? ¿Era piedra de sulfuro? Y de azufre, perdón. Quizás podamos ingresar y nos haga menos daño si llevamos la armadura completa de gusano. Podría ser, ¿eh? Porque algo tenemos que hacer con... Por ejemplo, cuando bajamos, vimos esa parte, reventamos el corazón ese, o le pegamos una flecha, mejor dicho, no nos reventamos, y como que se activó un gusanete de estos, pero gigante. No sé si la mamá de todos estos bichos. Y no sé si después modifica el desierto o hay un gusano gigante que nos ataca o qué. Pero seguramente podemos... No me puedo mover ahora. Seguramente tenemos que descender ahí de alguna manera. Alguna de las comidas que tenemos desbloqueadas, espero que recupere salud, porque si no se hace muy cuesta arriba descender y poder volver a subir, porque encima no tenemos muy claro cómo poder subir. Sí descender a los saltos nomás, pero bueno. Bueno, a ver, vamos directamente a base. Me gustaría ir aquí al... Tenemos las atalayas marcadas, ¿eh? ¿Dónde coloqué las otras cosas? No están. Claro. Ok, habrá habido alguna tormenta de arena y me habrán volado las flechas, no sé. Tenemos por aquí el segundo oasis, que necesito más cáñamo. A ver si me puedo crear la ropa. No me voy a poder crear todas las piezas porque no tengo suficiente, pero por lo menos aunque sea algo para que me soporte un poco más la temperatura, porque no puedo andar. El día de hoy se me hizo muy cuesta arriba, así que voy a ir hasta base. Vamos a comer, dormir, beber. Se hace de día, voy a ir al segundo oasis. De paso voy a buscar frutos para hacerme el ungüento para aguantar temperatura. Y vamos por esta zona del desierto. Vamos a explorar por aquí, a ver si encontramos algo nuevo. Y si no vemos nada que nos llame la atención, bueno, vamos a apuntar a parte norte a ver qué encontramos. Así que vamos a ponernos en marcha. Ok, gente, a ver. Estaba yendo para el oasis y estoy viendo aquí que hay un hueco, un pozo. Y esto les aseguro que no lo había visto antes. Recién hubo un terremoto, así que van a venir gusanetas a tocarme los huevos pronto. ¿Dónde es esto? Hay un poco de verde. Estoy escuchando ya los gusanos, estoy escuchando ya los gusanos, estoy escuchando ya los gusanos. Encima hay alta temperatura. A ver. No, no, no. ¿Dónde está el camello? ¿Dónde está el camello? El camello. Esto. Guarda partida. Perfecto. Mierda. Mierda, 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 mierda. Uf, uf. ¿Qué pasó, gusanete? ¿Qué pasó? Mis amigos. Ya 37 grados. ¿Ves lo que le digo? Si nos subimos a una atalaya o nos subimos a una piedra o algo, los gusanos inmundos estos se ocultan y no vuelven a salir. Esa es la putada. Al menos que estemos a su alcance, no salen los cabrones. 28 grados. ¡No! ¡Una puñetera llena! ¡No! Gusanos y hiena. ¿Algo más? ¡Ah! Más llena. Más llena, más llenas, más llenas, más llenas, más llenas, más llenas.
¿Cuántas hienas hay en este lugar? ¿Cuántas hienas hay en este lugar? Ah, trepan ahora los gusanos. Trepan. Nice. Ya estoy tocadete y estoy muerto, Si no le doy bien a los gusanos, les rebota la flecha. Venimos zafando. Ese me dio. Dale, cabrón. Ok. Una madriguera de hienas encontramos. Muerto. Morite. Hijo de... Estoy gastando mucha flecha, Muerto uno. Muerto dos. Ok. ¿Sigo escuchando insectos o soy yo? ¿O me está dando esa sensación? No, creo que fue la sensación, no más. Ok, dame estas gafitas. Y a juntar las flechas estas, que hay un huevo de llena en este sitio. Hay 40 grados, me estoy insolando. Por suerte guardamos partida, pero... ¿Dónde era el...? Holy shit, ¿dónde era el pozo? ¿Le dio? Ok, perfecto. Bueno, por suerte vamos a obtener un poco de carne y piel. Gratis. Que ya me estaba quedando sin carne. Con lo justo, papu. El calor me está bajando mucho la vida. ¿O no? No, todavía no. Es que no tengo un ungüento, esa es la cagada. Ah, aquí están las otras flechas. Yo digo, ¿por dónde me fui si no encuentro ninguna flecha en el camino? Claro, aquí hicimos la desviación. Ok. Ok. Una menos. No le di. Y esa me la comí con patatas. Pensé que me había dado una hiena por detrás, pero no. Creo que era el calor. Me va a matar el calor. No me jodan, loco. No me jodas. Quedó como un colador esta. Dame la carne. 42 grados, Dame las flechas. Ok. Piedra. Vamos bien de comida. Bebé algo. Es que la putada que al beber no te baja la temperatura. 44 grados. Estoy a un toque. Decime que la sombra me baja la temperatura aunque sea un poco. Porque me muero. Me muero. Ah, perfecto, bajando. Con lo justo. Ok, tenemos una piña que esto me sube bastante el hambre y la hidratación un poco. Tengo que esperar algo, a recobrar algo de vida. A ver qué hay aquí. Tenemos... Mierda, no me jodas, hombre. Ok, estamos aquí de nuevo. A ver, gusanetes ahí vienen. Subí. Los perdemos. Aprovecho y le doy un flechazo y vamos por aquí. Hay que tener cuidado que no nos venga a atacar ninguna hiena. ¿Vienen los gusanos o qué? Viene el camello ahí, lo más alegre. ¿A dónde te vas vos, por cierto? No me abandones ahora, cabrón. ¿Los gusanos? Ahora, ahí vienen. Ahí viene uno. ¿Y el otro? Me alcanzó a dar el hijo de... Me dio 2 veces, 3. 4. Uno muerto.
mata. Uf. Me sacaron muchísimo más que antes los cabrones. Ok, de aquí. Hay que tener cuidado con las hienas nada más. De aquí sí o sí a la sombra. Es que estoy casi seguro de que estoy muy cerca del oasis, pero nunca ni de lejos vi este sitio. No sé si vamos a encontrar algo relevante en este lugar. Creería que no. Un lugar sin más de paso para tomar un poco de sombra. Eso sí, tenemos yacimiento de metal. Oh, agüita. Beber agua. Nice. Eso sí, te hidrata muy poco esta poquito de agua. Bueno, viene de perlas, no viene nada mal. Me puedo refrescar la nuquita, así fresquito. Ah, qué bien. Me faltaría un jaboncito y ya estoy perfecto en este lugar. Nos pegamos una ducha. A ver, ¿hay algo más aquí? No. Solamente un lugar así de paso que no está nada mal. A ver si baja un poquito más la temperatura y vamos al siguiente oasis. Lo que estoy pensando... No está marcado este sitio, me gustaría marcarlo. Y esto me gustaría llevarlo, desmontar. Voy a guardar primero. Y vamos a desmontarlo. ¿Tengo los materiales suficientes para crear otro? ¿O me ha jodido? No, métete en la sombra. No quiero subir la temperatura, no quiero morir de nuevo. ¿Podemos hacer otro refugio por las dudas? No, ¿qué me falta? Me falta un tronco, me falta una hoja más de palmera y me falta una más de cuerda. Cuerda podemos hacer. Eso no hay problema. Eso sí, hoja de palmera aquí y... Problemita. Pero no hay inconveniente. Yo lo que quiero es... No, cabalgar no. Utilizar la señal esta. ¿Para dónde está apuntando, por cierto? Para allá, ¿no? Ok. ¿Y sale en el mapa? Aquí, miren ustedes. Por aquí está el segundo oasis. Pero aquí en el medio está este lugar. Voy a ponerlo... Lo voy a marcar como un oasis, aunque no sea un oasis. A ver si me deja sacar un marcador. Ahí. Gracias. Y el camello se está yendo. Hay una puñetera llena. Tengo que tomar sombra, gente. Lamentablemente hay 43 grados. No sé qué está pasando, pero hoy el calor está afectando más que lo normal. Está subiendo muy rápido. Y eso que seguimos teniendo el mismo sombrerito chino y todo. Lo quito y lo vuelvo a colocar por las dudas. A ver si se bugueó algo. No lo creo. ¿Ves? Ya me está haciendo daño el calor. Y eso que me está bajando la temperatura. Creo que tiene que estar en 40 como máximo. Estamos en 41. Menos mal que recuperamos vida. Porque si me hubiera muerto de calor de nuevo, me hubiera tocado bien los ciruelos. Ok, voy a esperar aunque sea uno... Si baja hasta 37, 36, nos montamos en nuestro camello y nos vamos disparando hacia el oasis. A buscar cáñamo. Porque necesito sí o sí crearme la ropa esta para pasar... para estar un poco más fresco en el desierto. Necesitamos la túnica y el pantalón. Lo que pasa es que el pantalón te pide 8 de tela. 8. Bueno, este te pide 4, es un poco más pasable, pero este 8. ¿8? ¿En serio? No me toque los huevos, hombre. 40 grados y no baja. Encima dice que está subiendo. ¿En serio? Estoy en la sombra, estoy bajo el agua. ¿Cómo que está subiendo la temperatura? El dromedario tiene hambre. Ok, vamos a salir. Vamos a darle de comer porque este sí se me va a escapar. No, vení acá, vení acá. Toma. Ahí, come. Vamos a montarlo. Sé que tenemos hienas. Más que todo es para tenerlo en cuenta luego para venir a buscar piel y carne.
Ah, quedaron un par de flechas tiradas, ¿eh? Es más que todo para tenerlo en cuenta luego para conseguir piel y carne. Pero bueno, de momento a ponernos en marcha hasta el siguiente oasis. Ok, gente. Estoy llegando a donde comenzamos prácticamente. Y justamente hay terremoto, así que van a venir gusanos a tocarme los huevos en cualquier momento. Especialmente quiero ver aquí. Sé que había un par de dibujos o algo, pero no había una receta de nada en particular que yo recuerde. Pero quiero aprovechar y a tomar un poco de sombra antes que vengan los gusanetes. Quédate quieto, Cami. ¿Ven que puedo tomar sombra aquí? Será cabrón, este me jode. Quédate aquí, afuera. A ver, me apliqué un ungüento, pero igual me está subiendo la temperatura, ¿eh? Vaya tocada de huevos. Genial. El escorpión. Mortadela. No hay nada aquí, ¿no? Que no sea de utilidad. Nada, nada. Hay 40 grados. Supuestamente sigue subiendo. Por más que tenga el ungüento aplicado, que esté tomando una sombra. Vaya bug gráfico ahí, ¿no? Sonó el terremoto, pero todavía no estoy escuchando los gusanetes que vengan a joder. Tenemos que esperar, indudablemente. A ver, colocamos el mapa y estamos aquí. Donde comenzamos, desde cero. Voy a esperar a que vengan los gusanos, los vamos a reventar y vamos a hacer lo que le dije. Voy a explorar por esta zona a ver si encuentro alguna ruina o algo en particular. Allá vienen los gusanetes, ok. Me da la impresión, ¿no? Pues son un pelín más grandes, ¿no? ¿No? ¿Son iguales que siempre? Este es más pequeño. Sí, sí, este es más grande. Aunque lo matamos rápido. Muerto, ok. De momento los gusanetes no están haciendo, no son ningún inconveniente mientras vengan de a dos. Este sí. O me dio esa impresión como que es más grande. Y nada de botín encima. Mira, tócame los huevos y no me dejas nada. Really, cabrón. No tenés ningún... flecha, flecha. Ahí había otra. Y nada más, ¿no? No. Ok, voy a lanzar los palos estos que no me sirven para nada. Esto lo voy a comer. Tenemos dos sitios. Voy a colocar esta flecha aquí. Vamos a lootear el otro gusanete. Así llevamos todo. O por lo menos lo que me interesa. Que es esto. Es esto. Y es esto. La cabeza. Tenemos varias. No me interesa mucho la cabeza. Por lo menos crear el casco de momento no. Las otras partes las tenemos aquí en el dromedario. Así que vamos a hacer stacks. Esto aquí. Gafas no tiene. Pero sí tiene cabeza. Venga, una flechita. Voy a buscar lo que falta y lo que les dije. Vamos a explorar por esa parte del desierto. A ver si encontramos un oasis nuevo. Si encontramos algún tipo de ruina. No tengo la más pajolera idea si hay algo por esta parte. Quizás no hay nada. Lo dudo, puede que sí, ¿eh? Lo más seguro que tiene que haber algo. Por lo menos un oasis. 35 grados. Estamos... Voy a beber algo. Vamos a soltar estos cocos. Vamos a reventar, así comemos. Me pongo a full. Y voy a explorar. Consumimos. Ok. Venga, muchas gracias. Muchacho por la... una flecha, una flecha, una flecha, una flecha. Gracias por su regalillo. Ok, y tenemos que ponernos en marcha para aquel sitio. Porque para allá está el primer oasis, así que
Vamos a ver si encontramos algo. Ok, gente. Efectivamente, encontramos un oasis, pero prácticamente al lado, no muy lejos. Con bastantes animalillos. No sé qué... Con bastante animalillo. Está lleno de hienas. Está petado de animales este lugar. ¿Que vinieron todos aquí? Especialmente las hienas, lo que me jode los huevos. Está lleno de animales. Lo que sí no estoy viendo es que haya agua. Creo que es más sombra que otra cosa. A ver. ¿A dónde vas vos? No me abandones, cabrón. Vamos a pasar de largo. Porque no... Sí, hay un poco de agua. Que hay un huevo de animales. Qué raro, ¿no? Ok, cogemos los plátanos. Mientras estamos en el camello no nos atacan las hienas. Por lo menos de momento no. Eso sí, lo que no estoy viendo que haya... hojas de cáñamo. La canapa esa. Mantén a los mosquitos a raya usando el humo. ¿What? Wow. ¿Mosquitos de qué? No me jodas. Mosquitos. Mosquitos. Mantén los mosquitos a raya usando el humo de qué? De la antorcha, me imagino. ¿Dónde está la antorcha? Aquí. Cambiarle por esto. Vení acá, loco. ¿Y que los mosquitos te dan algún material? Lo dudo. Logro desbloqueado. Off. Fuera de aquí. Fuera. Es para alejarlo. Así sin más. Vaya peste. Vaya peste. Solamente para alejarlo. Aquí tenemos algo de banano. Más banano. No me jodas, hiena. No me vengas a atacar. Está apetadísimo de animales este lugar. No sé si estaban todos los animales del mapa en este lugar, la verdad. Y se desbuguearon y ahora se empezaron a ir por todos lados porque estaba lleno. Ok, puedo colocarlas... No me ataques, no me ataques, no me vengas a atacar, no me jodas. Ok, nosotros venimos de este punto. Así que colocamos esto. Ponemos el mapa. Estamos aquí, ¿eh? Ni siquiera me fui lejos. Subí un poco nomás. Aquí tenemos un oasis. Estamos encontrando un huevo. Bueno. A seguir en marcha. Podría ir matando animales y juntar un poco más de piel y carne. Especialmente me interesa la carne. Pero... bah, de momento me da igual. Quiero explorar un poco más a ver si encontramos alguna ruina. Dudo que encontremos el siguiente artefacto que necesitamos para la pirámide. Eso seguramente o es en el pozo este de azufre, que hay que hacer algo con ese gusano, o alguna ruina que va a estar muy por el norte. No creo que esté por aquí abajo, por la parte sur del mapa. Lo dudo. Así que nada, explorar un poquito más a ver si encontramos algo más. Ok, gente, acá hay otras ruinas. Me fui para base. Más que todo para descansar, para dejar la mayoría del loot. Pero acá no hay nada. Oh, esto sí es ruina. Acá no hay nada. Bueno, hay un cofre. Bueno, algo de cuerda y tablones. No hay nada, ¿en serio? Vaya pobreza, ¿no? La vasija no hay nada. No. Efectivamente, no hay nada. Pelado, cero patatero. Este es un... Estamos un pelín más por este sitio, por aquí cerca de este oasis que encontramos donde estaban todos los animales. Está un poquito más por aquí. Podría colocar la flecha. Guarda, Cami, que te pica. Guarda, que te pica. Podría colocar la flecha para exactamente ubicarme, pero... a ver. Sí, está prácticamente al lado.
Por lo menos lo que indica el mapa, pero... A ver, Cami, vení acá. No quiero que me piquen los escorpiones. Pasando de estas ruinas que en verdad sí, no hay nada. A ver si puedo salir de este... De aquí, ok. Seguimos explorando, a ver si encontramos algo más. Muy bien, gente, encontramos otro oasis. Un pelín distinto a los demás. Lo único que veo aquí, hay hienas. Pero bueno, ni modo, me da igual. Bananitas, perfecto. Ahí... tenemos cáñamo aquí. Esto sí me interesa. ¿Tenemos? No tenemos. ¿Tengo para guardar partidas? Sí. Wow. Aquí. Guardamos. Por las dudas, nunca se sabe. Tendría que reventar las hienas antes de ponerme a juntar todo esto. ¿Hay otro camello? ¿Otro camello? Tu primo lejano, Cami. Tu primo lejano. ¿Dónde está? Había hienas aquí, estoy seguro, las vi recién. ¿Y esto? Ah, pensé que iba a ser algún material distinto, pero no. Ni modo. ¿Y aquí? ¡Wow! Es más profundo, ¿eh? Decime que hay alguna cueva, algo. Estaría guapísimo. Ahí parece que se puede... Parece como que se puede entrar, pero no. No te deja. Ok. Está chulo. Este me gusta. Vamos a levantar. Que me estoy quedando sin oxígeno. Estoy quedando sin oxígeno. Ahora sí tenemos una verdadera piscina. No hay nada aquí. ¿Algún material raro? Nada, ¿no? Bajo el agua, por las dudas. Una piedra. Lo más raro que vamos a encontrar aquí. Vamos a tratar de salir. Si es que puedo. Ok. Y hablando de llena, está ahí. Justo. Justo hay una. Bueno. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Le dio al árbol? Listo. Uno menos. Dame tu carne, dame tu piel. Saquear. ¿No tenés otra? Ahí, eso. Flecha, flecha. Devuélveme la flecha. Terremoto. Genial. Dromedario para dar de comida. Podemos tener más de un camello a la vez, Lo que pasa es que hay que ir alimentándolo, si no nos abandonan los hijos de su buena madre. Aquí tenemos más cáñamo. O la canapa esta. Ok. Me di un buen chapuzón y ahora que estoy viendo no bebí nada de agua. No creo que me alcance todo este cáñamo que tenemos más lo que llevé a base para hacerme todo mango. Para hacerme todo lo que necesito, pero por lo menos vamos juntando poco a poco. En cualquier momento van a venir a tocar los huevos los gusanetes. Ya lo estoy escuchando, no me jodan. Qué bichos pesados. Son bichos pesados cansinos a más no poder, 27 flechas, aquí hay otra, 28. ¿Y ahora de dónde vienen? ¿De dónde vienen que no los veo? Ah, ya están viniendo. No le di. Hay veces que vienen más rápido, hay veces que vienen más lento, no sé. Una cosa rara. Y parece que siempre es uno más grande que el otro. Mi miedo es que, a ver, por ahora me están viniendo dos gusanetes y más o menos lo podemos manejar. Pero me empieza a venir un tercero y estamos jodidísimos, Me llega a venir un tercer gusano y estamos fritos.
Ok, ¿no lo puedo lootear? ¿En serio? Ah, ok, me parecía súper raro. De última que no me diera material, bueno, pero que no lo pudiera lootear. Ok, devolver las flechas. Tenemos que crear una señal para marcar este oasis. Porque hay bastante cáñamo en este lugar. Necesito esto. Esto te lo puedes meter, ya sabes por dónde. Por dónde no da el sol. Necesito crear un cartel más en este lugar, pero voy a guardar. Y gente, voy a aprovechar y voy a dejarlo por acá. Ya voy más que suficiente. El vídeo quizás quede un pelín más cortín de lo normal, pero estuve explorando un huevo y lleva su tiempo. A ver, no me deja beber mientras estoy buceando. De aquí, directamente sí. Ahora sí, perfecto. Bebemos. Tenemos un par de manguitos para saciar el hambre. Nice. Y ahora sí, guardo aquí. Y ya en el siguiente video creamos una señal. Creería que no era tan lejos de aquí. Debe ser por este sector, este oasis que encontramos. Tenemos que explorar un poco más. Tenemos que, en nuestra base tenemos que cerrar el techo, la verdad. Dejarlo así en medio cutre, pero bueno, ya lo haré en el siguiente video. Lo que pasa es que quería en este video hacerlo de la pirámide y realmente me dio como que, falta colocar otro artefacto y espero que no haya un tercer artefacto porque si no se va a hacer mucho más largo. Tenemos mucho mapa todavía por explorar. Por esta zona no hay mucho más, ya he ido y he llegado hasta el límite del mapa y no... Nada, quizás por aquí abajo algo. Pero bueno, gente, ya vamos más que suficiente. Hoy en de chiripa, podría decirse, así de curiosidad, entramos al pozo este de azufre y encontramos ese corazón del desierto, podríamos llamarlo, el corazón de un gusano gigante aparentemente, que en teoría aparentemente tenemos que ingresar ahí, pegar el flechazo, liberar ese gusano o matarlo, lo que sea, y tenemos que salir vivos de ese infierno. Ya vamos a ver cómo nos podemos rebuscar la vida en eso. Entramos en la segunda cámara de la pirámide, pero desafortunadamente no pudimos desbloquearla totalmente porque nos falta, por lo menos de momento nos falta otro artefacto. Así que ya lo iremos a encontrar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Dejen un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.